En el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 24. Como el siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro hacia el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Sabes de qué? Catástrofes, acontecimientos en la tierra. Ya no estamos bajo el gobierno, bajo el reino de las tinieblas, bajo la potestad, bajo el poder, el gobierno, el reino de las tinieblas. Ya no estamos ahí, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos trasladó al reino, al gobierno, a la potestad de su amado Hijo. Ahora vivimos bajo el reino, bajo el gobierno, bajo la potestad de su amado Hijo, bajo las leyes de Dios, bajo el pacto que hicimos con el Señor, porque hicimos un pacto sempiterno con el Señor. Entonces, conforme a su palabra, podemos ver que ahora vivimos bajo el reino de Dios y también nosotros hicimos un pacto sempiterno, un pacto de servir al Señor todos los días de nuestra vida. Vivimos bajo el gobierno de Dios. Vivimos en el reino, en la potestad de su amado Hijo, en la ley, en las leyes de Dios. Bajo las leyes de Dios, las cuales nosotros debemos de obedecer. Porque si no lo hacemos, eso tiene consecuencias. Leímos en Isaías 24 cómo habla de las consecuencias que sufrirá el mundo por no guardar las leyes de Dios, por quebrantar el pacto sempiterno. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 10 en la oración del Padre Nuestro, conocida como el Padre Nuestro. Dice, venga, vamos a leer desde el versículo 9 y 10. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice, venga tu reino. Hemos leído en Colosenses que el Señor nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino vino a nosotros. Por eso dice aquí, venga a nosotros tu reino. Vivimos bajo el reino de Dios. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, ahora estamos bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la potestad de Dios, bajo las leyes de Dios. Y por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Bajo ese reino vivimos, porque el Señor nos rescató, nos libró de la potestad de Satanás, nos libró de la potestad de las tinieblas, y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tuyo es el reino. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 1. 13, versículo 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todos, a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En esta tierra, Dios estableció, como leemos aquí, una autoridad, un gobierno. Dice que hay una autoridad puesta que es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades de este mundo las estableció Dios para que haya un orden. De modo que quien se opone a la autoridad, esta autoridad del gobierno del mundo, quien se opone a esa autoridad, dice, a lo establecido por Dios, resiste, dice, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Dice, pregunta, a lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios estableció una autoridad en el mundo para que haya paz, o para, como dice ahí, entonces esa autoridad es establecida por Dios en el mundo. Los magistrados, como dicen ahí, están puestos por Dios. Esto hablando en el mundo. Pero en la iglesia también hay un gobierno que Dios estableció. Vamos a ir. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5. Cinco, 17. Vimos cómo tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios estableció en el mundo, siempre y cuando pues no quieran o que vayan en contra de la ley de Dios. Tenemos que sujetarnos porque Dios las estableció, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad
o de la ley de Dios. Porque también su palabra nos dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice aquí en el capítulo 5 de Timoteo, de la carta a Timoteo, dice el versículo 17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice el 17, los ancianos que gobiernan. ¿Acaso Dios le dio la autoridad a los ancianos de la congregación o de la iglesia para que gobierne? Así nos está diciendo su palabra. Nos está hablando que los ancianos que gobiernan. ¿Por qué? Porque así como Dios puso una autoridad en el mundo, también Dios puso una autoridad en la iglesia para que gobierne en la iglesia. Y esa autoridad se nos dice aquí que son los ancianos o los pastores. Los ancianos que gobiernan bien. Y entonces, así como nos sujetamos a las autoridades que están en el mundo, también el Señor nos manda a sujetarnos a la autoridad, al gobierno de la congregación o de la iglesia, que son los pastores o los ancianos, que son los mismos. Nos dice aquí que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Habla que los ancianos gobiernan en la iglesia del Señor. Y es ahí donde pues no tiene lugar aquel hermano o varón que dice, pues yo no me sujeto a hombres. A mí mi pastor se llama Jesucristo y pues yo no tengo ningún pastor aquí en la tierra, yo no me sujeto a hombres porque mi pastor es Jesucristo. Pero este varón o hermano no se da cuenta que Dios puso un gobierno aquí en la tierra que son los ancianos. Y por eso dice, por su trabajo que llevan, dice que sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice ahí que gobiernan bien, porque Dios puso a los pastores para que gobiernen la congregación o la iglesia del Señor. Pero veamos que dice los ancianos, no las ancianas. La autoridad el Señor se las dio a los ancianos, a los pastores, no a las ancianas. Dice, vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es ahí, vemos que no hay lugar para aquel que dice que no se sujeta al pastor de esa tierra, porque dice, yo no me sujeto a hombre, yo me sujeto a mi pastor, que es Jesucristo. Yo nomás tengo un pastor, se llama Jesucristo, y a él nada más me sujeto.
pero vemos que Dios estableció en su iglesia un gobierno que es el de los ancianos, que es el de los pastores, y su palabra nos dice que debemos de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros bajo un gobierno, bajo el reino de Dios. Por eso cuando oramos, el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Por eso su palabra nos dice que Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en este reino, Dios estableció un gobierno en la tierra, que son los pastores, para que gobiernen en su iglesia, y por eso se nos dice a nosotros como miembros de la iglesia, se nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero veamos que su palabra nos dice, los ancianos, los pastores, no las ancianas, porque sucede en algunas congregaciones que al ser quizás la esposa del pastor, cree tener alguna autoridad sobre la congregación y sobre la iglesia, pero su palabra nos dice que la autoridad solamente la tienen los ancianos y los pastores. Pues su palabra no nos habla que las ancianas gobiernen, o su palabra no nos habla de pastoras, porque el gobierno es solamente de los ancianos y pastores o pastores. Dice que nos sujetemos a ellos como quienes han de dar cuenta, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Velan por nuestras almas, están ahí al cuidado de nuestras almas, con la preocupación, con la presión, con esa presión en su interior por las almas. Está una preocupación ahí, algo que presiona sus vidas para que esas almas no se pierdan. Porque dice ahí como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vamos a ir a primer libro de Reyes. Como hemos leído, dice su palabra que los ancianos son los que gobiernan bien, o los pastores son a los cuales nosotros debemos de sujetarnos. No a las ancianas, no hay pastoras en la iglesia del Señor, y debemos de confiar que Dios, el Señor, ha capacitado a nuestro pastor para que no tenga la necesidad, esa necesidad de tener quizás alguna hermana, de que lo dirija o que lo guíe, que Dios lo ha capacitado, Dios le ha dado esa capacidad, esa sabiduría para poder tomar esa dirección de parte de Dios, de parte de su Espíritu, y no ese dominio de parte de alguna hermana. Vamos a ir, primer libro de Reyes, a ver un ejemplo en el capítulo 21. Capítulo 21, versículo
1 dice su palabra. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré por su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no come? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los 2 de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y vinieron entonces estos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo: Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor a Elías tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Señor, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posterioridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa del Señor, de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y de Jezabel también ha hablado el Señor diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dice el 25: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Vemos un ejemplo como pues realmente Acab era como un títere, porque la que reinaba en Israel era Jezabel. Entonces vemos cómo dice ahí que este rey Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque tenía una influencia, tenía a esta mujer que lo incitaba a hacerlo. Vamos a ir
a Timoteo capítulo 2. Dice, primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Aquí vemos por qué la palabra del Señor nos dice que los ancianos, hablando de los varones, que gobiernan bien, porque su palabra nos dice que obedezcamos a nuestros pastores y no pastoras, o que nos sujetemos a nuestros pastores y no pastoras, porque su palabra claramente nos dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, y dice, y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así dice su palabra, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Dios estableció en su reino, en su iglesia, a los ancianos que gobiernen su iglesia, a los pastores a los cuales nosotros debemos de obedecer y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetarnos a nuestros pastores, obedecer a ellos, porque estamos bajo el reino de Dios, bajo el reino de su amado Hijo. Por eso cuando oramos, le pedimos al Señor, venga a nosotros tu reino. Y este es el reino de Dios, sujetarnos a ese reino, obedecer a ese reino. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Cinco 21. Dice, someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. El someternos significa que pues es voluntario, que nosotros, porque somos temerosos de Dios, porque conocemos su palabra, de forma voluntaria, nos vamos a someter unos a otros en el temor de Dios, porque vivimos bajo el reino de su amado Hijo. Por esa razón, de forma voluntaria, porque tenemos el temor de Dios, nos vamos a someter unos a otros en el temor de Dios. Aquel que no tiene el temor de Dios es aquel que no quiere sujetarse, no quiere estar sujeto bajo el gobierno de Dios. Entonces, dice el 22, y hablando del matrimonio, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
No que el marido tenga que obligar o someter a su mujer y le diga, pues tú tienes que sujetarte a mí porque así lo dice su palabra. De ninguna manera. Si vemos el versículo 22, está hablando a las casadas, está hablando a las mujeres. Este mandamiento es para las mujeres que de forma voluntaria, en el temor de Dios, se sujeten a sus propios maridos. No dice aquí que el marido sujete a su mujer, porque así no funciona o así no es el reino de Dios, así no es el gobierno de Dios. Este mandamiento es para las casadas, que se les dice que se sujeten a sus propios maridos y que lo hagan de forma voluntaria en el temor de Dios, por el temor de Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y eres su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. De esa misma manera, el marido, de forma voluntaria, porque tiene el temor de Dios, va a amar a su mujer. Va a amar, dice, a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué forma tiene que amar? Dice, de la misma forma que el Señor amó a la iglesia. ¿De qué manera el Señor amó a la iglesia? Dio su vida por su iglesia. De esa manera, el marido debe de amar a su mujer. Dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vemos cómo la responsabilidad del marido o del varón es sustentarla y cuidarla, así como Cristo cuida a la iglesia. Esa es la responsabilidad del varón, sustentarla y cuidarla. En lo físico, en lo espiritual, en lo material, en todas las formas, sustentarla y cuidarla. Como también Cristo, también a la iglesia. Entonces el varón es el que sustenta, el que provee. La mujer es la que edifica la casa. Así nos dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mientras tanto que el varón tiene la responsabilidad de proveer, y cuando dice proveer o sustentar, se refiere no solamente en lo material, sino en lo espiritual, lo físico, en todas las áreas. Es el que sustenta, el que cuida al varón, es la responsabilidad del varón, traer el sustento espiritual o material. Esa es su responsabilidad. La responsabilidad de la mujer es edificar su casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así como el varón tiene una grande responsabilidad de sustentar, de cuidar, de proveer. También su palabra nos dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esa es la responsabilidad del varón, de tal manera que si no provee, que si no sustenta a su esposa o familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Esa grande responsabilidad tenemos los varones. Pero también está la responsabilidad de la mujer.
una grande responsabilidad de edificar su casa. ¿Por qué razón? Porque pues el varón sale a buscar el sustento de cada día y la mujer se queda a cuidar a sus hijos, a edificar su casa. Un jugador de fútbol hizo un comentario así, dijo que pues los varones, el hombre debía de ser el proveedor y pues la mujer quedarse a cuidar su casa. Y hubo tanto escándalo por ese comentario de ese jugador de fútbol que fue multado por el club en el que juega, y también por la Federación de Fútbol de México. Fue multado por ese simple comentario que dijo, o no simple, sino su opinión que él tenía de que el varón tenía que ser el que proveía, la mujer quedarse en casa. Así está el mundo en nuestros tiempos. La mujer quiere pues gobernar y por eso les ofendió o se escandalizaron por ese comentario de este futbolista. Vamos a ir a Tito capítulo 2. Primera de Timoteo Tito, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Desde el 1 vamos a leer. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primero habla a los ancianos, que sabemos que son los que gobiernan en la iglesia. Dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Pero también nos habla de las ancianas. ¿Cuál es la responsabilidad de las ancianas? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí nos lo dice con claridad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. También las ancianas o mujeres o hermanas también son maestras, dice que del bien, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Vemos cómo nos habla una vez más que las mujeres deben de ser cuidadosas de su casa, porque tienen esa grande de responsabilidad, como mencionamos el texto de Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa. Por eso aquí nos dice que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Finalmente, podemos ser cuidadosas de su casa, porque es una responsabilidad muy grande para las mujeres
así como los varones tienen también grandes responsabilidades, de tal manera que dice su palabra, que si alguno no provee para los suyos, es peor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pues ahí terminamos. Dios los bendiga, Dios guarde.